Créame que está buenísimo hacer este ejercicio, digamos, escuchar un poco la visión macro, la visión energética. Yo como periodista que sigue el sector de energía, uno ve de vuelta que la oportunidad está. Gracias. Alguien puede decir, bueno, pero pará, el escenario, tenés inflación récord, nunca antes en los últimos 20 años tuvimos este nivel de inflación, el tipo de cambio, cualquiera de ustedes que trabaja en una empresa que importa repuestos, insumos y demás, tiene complejidades severas, pero aún así uno ve costos de desarrollo de gas natural como nunca se ha visto en los últimos 20 años. Estuve en Neuquén hace 15 días en un evento visitando Fortín de Piedra, es el yacimiento de Tecpetrol, una de las empresas del Grupo Techin, y un pozo que hace 3 años producía 700.000 metros cúbicos, hoy produce 1.2 millones de metros cúbicos día. O sea, quédense con el dato que ese mismo pozo, que hoy cuesta más barato, produce un 50% más de gas de lo que producía. Un pozo de petróleo tiene niveles similares. Entonces, el problema acá es cómo incrementar el flujo de inversión en una economía que espanta al inversor. Entonces, y ahí sí hay un desafío desde lo económico de encontrar instrumentos que sean eficaces y que puedan neutralizar todo esto que Carlos describía recién, que es el riesgo de una economía con 2.500 puntos de riesgo país. Para continuar un poco con la agenda, hay un tema que a mí sinceramente me interesa en lo particular, que es el tema de transporte. Lo decía en la introducción. Transporte eléctrico, me refiero a las grandes líneas de transporte de 500, de 132, que atraviesan buena parte del país, pero que hoy en día hay un denominador común, que es que falta capacidad en la mayoría de los nodos que atraviesan la Argentina. Así que vamos a hablar con Pablo Tarca, gerente general de Transener. Transener es la principal empresa transportista de energía. No sé, Pablo, si querés hacer una introducción o si tenés una presentación para compartir. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un poco la idea de la presentación es poder mostrar la realidad del sistema de transporte, digamos, yo soy director general de Transener y de Transva, y la presentación que traje está generada a través de ATERA, que es la Asociación de Transportistas, que incluye también a las distribuidoras que están en todo el país. Un poco el objetivo de la presentación es poder, primero, agradecerle al Diario del Norte la invitación. Nosotros somos, dentro del mercado eléctrico, un eslabón de muy poquita visibilidad. O sea, aparece la visibilidad del transporte con esto que vos mencionás de que hay poco transporte, que hay un déficit en el sistema. Y si no estamos normalmente en la agenda, con lo cual valoramos mucho estos momentos donde podemos hacernos escuchar un poco. El transporte tiene dos roles principales. Por un lado, somos quienes definimos la máxima calidad de servicio que un distribuidor puede proveerle al usuario final. O sea, somos en algún punto la materia prima con la cual el distribuidor llega al medidor de cada uno de nosotros a nivel residencial. Y desde el punto de vista de cómo se financia eso, que es la operación y mantenimiento de la red que tenemos todos concesionada, el impacto que tiene es de aproximadamente en este momento un 2% en el costo de la energía, que sería una punta, que es el costo mayorista de la energía, y en la otra punta, que es en la factura, en la boleta de un residencial como cualquiera de nosotros, alrededor de 25 pesos por factura en cualquier lugar del país, y algo menos en el AMBA porque no hay distribución troncal. La distribución troncal es el vínculo entre la extra alta tensión, que sería Transener, y el distribuidor, ¿no? Que en el caso de la provincia de Buenos Aires es Transva. Y un concepto que me parece importante dejar claro es que la tarifa, cuando se habla de la tarifa de transporte, eso no incluye las ampliaciones de la red, que es el siguiente punto que quiero tocar y que me parece que tiene mucho más que ver con el interés de este foro. El siguiente rol que tiene el sistema de transporte es que permite eficientizar los costos de despacho. Y los costos de despacho es realmente, cuando uno habla del déficit hoy y mirando un poco temas de macroeconomía, el gran impacto negativo que tiene la energía tiene que ver con imposibilidad de tener despachos eficientes. Y en ese sentido, la manera de tener un despacho eficiente requiere de infraestructura de transporte. O sea, el contexto en el cual hoy el sistema de transporte está, como vos bien comentabas, Nicolás, no hay capacidad de nueva oferta de generación. Si uno proyecta un crecimiento de 3% anual en demanda, que es un crecimiento, digamos, en una situación económica
no muy buena, es esperable un 3%. En los últimos 10 años se creció 2,9 en promedio, con lo cual proyectar en los próximos 10 3% es perfectamente esperable. Y eso te llevaría a que vos vas a crecer 10.000 megavatios en necesidad. Hoy vos tenés 43.000 megavatios de chapa, el 80% que es la disponibilidad te da 32.000, con lo cual vos ya sabés que hoy tenés un déficit de oferta para poder abastecer dentro de 4, 5 o en los 10 años sin lugar a duda. Los proyectos de transporte tienen un plazo mínimo de 24 meses, desde que se lo decide hasta que vos lo empezás a explotar. La demanda crece 3% anual de manera continua. La sociedad y todos nosotros hoy no parece tolerable que va a haber restricciones al abastecimiento. La solución de abastecimiento va a venir y esa solución de abastecimiento de corto plazo es carísima. Digamos, la experiencia la hemos tenido en la Argentina. Argentina pasó por momentos donde la oferta de generación no era suficiente, sea por falta de oferta de generación, sea por falta de red de transporte, por falta de red de distribución. La solución termina siendo el consumo de combustibles líquidos que termina encareciendo muchísimo el despacho. A ver si te sigo, Pablo. Vos lo que estás diciendo es que en el verano, siguiendo con lo que decía Melconar recién, en el pico de la demanda, que cuando hay que generar energía solamente para cubrir ese pico, es la energía más cara, es la energía marginal. Si yo no tengo transporte para traer energía desde una central eficiente, un ciclo combinado a gas, un parque fotovoltaico nuevo, lo que sea, tengo que instalar en ese lugar un motor viejo, ineficiente, de los que están instalados, y después eso lo vamos a hablar con Martín seguramente, sí, cómo reemplazar generación por generación más eficiente, quemar combustible líquido carísimo, que yo podría tranquilamente haber hecho una inversión en transporte y con el flujo de lo que me ahorro, repago esa inversión, digamos. Exactamente. Ahora lo vamos a ver con algunos números macro. Y un tema que no puede soslayarse es que Argentina tiene el 62% de la demanda concentrada en el norte de Buenos Aires y el sur del litoral. Y las fuentes de energía alejadas de ese lugar. Con lo cual, la única manera de lograr eficiencia es teniendo una red de transporte que te permita ese vínculo. De alguna manera nosotros, digamos, el sistema de transporte no tiene gran complejidad en su diseño porque vos tenés definida dónde está la demanda y tenés muy definida dónde tenés grandes fuentes de recursos renovables. O sea, dónde hay viento lo tenemos claro, dónde hay sol lo tenemos claro, con lo cual lo que hay que diseñar es cómo vincular las fuentes de generación con el consumo. Un poco lo que nosotros realizamos como trabajo fue a través de Atera. Presentamos un primer borrador a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía lo tomó como una versión inicial de un plan de las obras que consideramos necesarias a 10 años para poder eficientizar el despacho y evitar las energías no suministradas que en definitiva terminan siendo el consumo de combustibles líquidos. Ese proyecto que nosotros le presentamos a la Secretaría de Energía como un consolidado de Atera, de todas las empresas que forman la asociación, la Secretaría lo entregó al Consejo Federal de Energía y el Consejo Federal de Energía lo vio en los ámbitos regionales, las gobernaciones provinciales, nutriéndolo de algunas necesidades que desde las empresas no las vemos, como son los proyectos, pueden ser proyectos mineros de mediano plazo, que tal vez lo conoce la provincia más que nosotros. Terminamos hace muy pocas semanas el plan, lo estamos terminando de consolidar y los números que yo les voy a presentar ahora son las primeras conclusiones, pero no va a estar muy lejos de estos valores. Y lo que surge como para empezar un poco por el final de la película es que el costo de las obras a 10 años es de 8.400 millones de dólares y el ahorro de despacho es de 10.000. Con lo cual, evidentemente es un proyecto que se financia, o sea, vos tenés un flujo de fondo futuro de ahorro que te permitiría pagar el crédito, te permitiría generar el ahorro. Después el mecanismo de financiamiento es una definición donde seguramente la política tiene que intervenir. Pero lo que sí vos vas a permitir con esto es el reemplazo de generación muy poco eficiente por generación más eficiente y asegurarte que la oferta nueva pueda ser eficiente. Hoy, con esto que planteamos, que de acá a 10 años necesitas 10.000 megavatios más de oferta y no tenés espacio, lo que estás diciendo es que no vas a poder tener generación eficiente. O sea, estás un poco hipotecando ese futuro a tener que consumir mucho combustible caro. Los números no solo que se financian, sino que además de los 8.400 millones de dólares hay 6.000
que son productos nacionales o mano de obra propia, con lo cual es un engranaje interesante a tenerlo en un plan económico. ¿Cuáles son los principales, digamos, números a mirar? Necesitamos crecer 10.600 megavatios de acá, o sea, 10.000 megavatios de acá a 10 años. El plazo de la obra de transporte es un plazo que si uno no es muy proactivo a mirar lo que viene, la demanda va a llegar antes. Y me parece importante algo que digamos, como empresarios debemos empezar a mirarlo y tratar de ponerlo en la agenda de la política, es que las decisiones superan los plazos de gobierno. O sea, es imposible pensar en esto si uno no logra salir de que cada 2 años va a haber una elección o salir de un periodo de 4 años. En 4 años no se resuelve un problema de un sistema de transporte. El problema de un sistema de transporte requiere 10, 12 o 15 años y una continuidad. Creo que el primer paso con este plan está dado, que está dado en el sentido de poder tener un plan que te permita ir dándole continuidad a una priorización de obras. Y creo que los ámbitos técnicos agotaron su discusión. Nosotros el plan original del que les mencionaba lo trabajamos las empresas de Atera y Camesa, y la discusión técnica casi no aparece. Vos hoy juntás un grupo de especialistas en energía y las primeras 10 obras que hay que hacer no tienen discusión. Tal vez porque no se hicieron en los últimos años. Porque venís con ese atraso de infraestructura que hace que las 10 primeras obras están atrasadas. O sea, son esas 10. Pablo, déjame hacer un doble clic vos decís, bueno, el monto a financiar son 8.400 millones de dólares. Es un monto por ahí en energía en cualquier parte del mundo, asusta, pero no tanto. En Argentina asusta muchísimo, digamos. ¿Cómo explicabas a la audiencia recién que la tarifa que pagamos nosotros cuando consumimos energía, lo que corresponde a Transener es para operar y mantener la red, no así para invertir en estas obras que Pablo estaba describiendo? Entonces, esto es opinión mía, tal vez por eso hace 5 o 6 años que las obras nuevas no se hacen porque no se discute algún instrumento, como sí se discutió en su momento con generación, había un cuello de botella enorme, entonces se buscaron contratos PPA de alguna forma para incrementar rápidamente esa capacidad de generación. En transporte, ¿cómo se puede hacer para que este monto se financie de alguna manera en esta coyuntura, digamos? Sí, hoy la normativa hay que revisarla y creo que hay que modernizarla, porque la normativa lo que define es que la red de transporte tiene que ser impulsada por los beneficiarios de la red de transporte. Y eso quedó obsoleto con la evolución del sistema y con el ingreso de los renovables. Es muy difícil definir en todos los casos quiénes son los beneficiarios de una red de transporte, fundamentalmente ahora donde cuando uno habla de la eficiencia del renovable, vos decís X dólares el megavatio. La intermitencia del renovable lo que te obliga es a tener un respaldo de ese renovable, y si yo por cada megavatio de renovable tengo que poner un megavatio térmico que me lo asegure, esa economía desaparece. La economía aparece cuando yo por cada 30 megavatios, 50 megavatios de renovable, tengo que poner un solo megavatio de respaldo que se puede compartir con transporte. Entonces, cuando las redes, y tenemos ya muchos ejemplos en la Argentina, Bahía Blanca es el ícono, donde vos tenés situaciones donde se te satura por la demanda de Bahía Blanca a los transformadores, o los transformadores se te saturan al revés porque la generación renovable va al sistema. Lo que estoy diciendo es que el beneficiario del sistema de transporte es el sistema. No es local, no es regional el sistema. Es completo. Entonces, ¿cómo está resuelto a través de resoluciones? Hoy hay un organismo que es impulsor de las ampliaciones, que es el CAF. Entonces, hoy quien impulsa, y por eso el Estado tiene un protagonismo tan grande en darle la prioridad y impulso a las obras, pero creo que lo que sí amerita en el corto plazo y en una mirada de agenda política es una revisión de cómo dar lugar a que las ampliaciones puedan ser impulsadas desde otro lugar. Creo que el tener un master plan como el que impulsó la Secretaría de Energía en este momento es fundamental para poder saber cuáles son las obras. Ahora creo que la cuenta pendiente es, ok, hoy tenemos un mecanismo que resolvió lo que quedó obsoleto, pero creo que hay que darle una vuelta más. Y me parece que la vuelta que puede permitirlo, esto es un cash flow estimado de los 10 años, el promedio son $840 por año, como vos comentás, Nicolás,
Para un sistema eléctrico de transporte y distribución troncal, 840 millones de dólares por año no es una inversión gigante, es absolutamente razonable. Avanzo, después vuelvo acá para hacer algún comentario, avanzo para llegar a que tal vez cuál es el mecanismo de detalle para financiarlo. Lo que les voy a comentar ahora nos permite abrir ese abanico a infinitos mecanismos. Desde que sea el Estado Nacional a que sea un crédito del Banco Mundial o inversores privados que vean que la rentabilidad del negocio les puede ser seductor para su capital. La necesidad de la inversión de esos 70 dólares para llegar a los 70 dólares mensuales para llegar a los 840 dólares anuales, implicaría aumentar un 6% el costo de la energía. Entonces uno podría decir, ok, yo necesitaría 4 años de aumentar ese costo de energía, 70 dólares mensuales, para poder poner las primeras obras en marcha que me van a dar el ahorro, que me va a dar el flujo para devolverlo. Ahora, si eso lo va a hacer el Estado, ¿lo va a hacer un privado? Me parece que son las reglas o sea, si vos lo mirás como un flujo de fondo futuro, el negocio te paga cualquier idea. Si el Estado lo decide hacer, lo podría financiar y sabe que va a tener un mecanismo de ahorro futuro. Y si se decide darle lugar al privado, el privado posiblemente pueda encontrar en alguno de estos parámetros de rentabilidad algo seductor para su capital. Sí creo, para el capital tal vez se necesitaría algo de estabilidad como para que esos 2.500 puntos empiecen a bajar y que la rentabilidad que uno pueda ver en este flujo de fondos sea la rentabilidad que haya que tener en cuenta y no mucho más. Bien. No sé si tenemos alguna otra filmina. No. Estamos bien. Vamos a pasar a Fernando Pini. Estamos ya en la parte final del evento y queremos tratar de cumplir con la agenda. Fernando Pini es el director de Asuntos Corporativos de EDESA y a su vez es uno de los principales impulsores de FREVA. FREVA es el Foro Regional de Energía de la Provincia de Buenos Aires y es un espacio que a mí me parece muy rico porque funciona en los hechos como un espacio de articulación público-privada que no son casos que abunden en la Argentina. En esta cuestión que muchas veces se emana de la política de tener una visión, si se quiere, antiempresa, anticapital privado, encontrar espacios donde hay generación de consensos, discusiones, debates y una agenda común entre lo público y lo privado es un elemento destacable. FREVA es ese espacio, es uno de esos espacios que busca de alguna forma que la agenda de transporte, de distribución, de cooperativas, de distribuidoras, buscar elementos comunes y créanme que no abunda eso en la Argentina, por eso lo pongo en valor. Así que Fernando, no sé si tenemos alguna presentación como para dar más info. Bueno, muchas gracias Nico, gracias por la consideración al proyecto. Nosotros estamos muy orgullosos en la provincia de Buenos Aires. Una aclaración previa, cuando uno piensa en un distribuidor de energía eléctrica, piensa que vendemos energía. En realidad vendemos potencia, es decir, la energía que compramos pasa por nuestras redes y como es neutra, digamos, es decir, como la compramos la vendemos al mismo precio. Pero los vínculos, los alimentadores, los cables, los activos que ponemos nosotros a posición del servicio, en alguna manera son los que nos permiten dar la performance en el servicio y es a lo que se va a dedicar básicamente la presentación. Coincido, Pablo, impecable en la presentación. Trabajamos muchísimo, tanto con Pablo como con Martín, tratando de coordinar permanentemente el sistema, tener un pensamiento más sistémico y no segmentado. Básicamente creemos que debemos pensar de esa manera. Todos los que hacemos el FREVA son 200 cooperativas eléctricas, lo cual hoy hay varios representantes en la ciudad, tanto de Salto, Luján, no me quiero olvidar de ninguno, Chacabuco, y muchos de ellos que vieron inicialmente la problemática del transporte para encontrar un punto de encuentro. Nosotros somos 200 cooperativas eléctricas y 4 distribuidoras privadas concesionarias de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos encontramos nosotros en la década del 90? Es decir, todo el mundo le gusta encontrar esas fisuras, pero verdaderamente las hubo. Cuando se produjo la transformación del sector eléctrico en la década del 90, se pensó en una descentralización de la planificación. O sea, se pensó que cada distribuidor o cada usuario del sistema de transporte fuera capaz de producir una planificación y llevarla adelante y que solo iba a contribuir a la expansión del sistema.
nos encontramos con grandes restricciones en la provincia de Buenos Aires en materia de transporte. Nos encontramos que no existía, más que las guías de referencia del transportista, una planificación que nos involucrara y nos pusimos a revisar esa planificación para poder tener una sola planificación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nos ocurría también? Faltaban, cuando se privatizaron las empresas o se concesionaron, no se previó un costo de capital en la tarifa que previera esa expansión del sistema de transporte. Entonces nuestro objetivo era presentarles al gobierno una propuesta agrupada, integradora entre todos nosotros, que en definitiva sirviera para llevarle una herramienta que resolviera las graves restricciones que tenía el sistema de transporte y que no nos permitía abastecer nuestras propias zonas o regiones en las que nos encontrábamos. Había, después de los 90, una asimetría técnica muy importante entre lo público y lo privado. Esto quiere decir que nosotros avanzábamos y adquiríamos cierta tecnología y los cuadros técnicos de la administración pública no iban al mismo ritmo que nosotros. De hecho, había un vaciamiento. Toda la gente se quería ir a trabajar al sector privado. Entonces nosotros necesitábamos resolver esto de poder encontrar esta herramienta donde incorporar al público en un espacio donde el privado le volcara también un poquito de expertise y de capacidades. Y bueno, convencer al resto de los distribuidores, colgados a la red de transporte, a nuestra propia red también, que la responsabilidad del transporte es la responsabilidad de todos. Hoy nosotros no vamos a hablar lo que no se puede hacer. Hoy nosotros tenemos el honor de que esté Flavia acá en la reunión. Realmente es la primera vez que nosotros vamos a mostrar esta herramienta a una secretaria de Energía. Te agradecemos muchísimo que estés acá. Y básicamente porque 200 cooperativas y 4 distribuidoras se pusieron de acuerdo para formar un fondo único, fiduciario, administrado en forma agrupada, con control del Estado, donde administramos un agregado tarifario que ustedes no lo ven en la factura porque está en el variable de la energía, en donde con mucha responsabilidad nos pusimos a desarrollar lo que era la provincia de Buenos Aires cuando nosotros la encontramos. Todos esos puntos calientes que ven ahí eran los puntos donde nosotros debíamos abordar la problemática, no con egoísmo, sino con una manera matricial y un principio de reciprocidad y solidaridad frente a todos los actores que lo involucran en la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente tuvimos ese asesoramiento permanente de las empresas Transva y Transener. Tenemos que ser muy agradecidos en eso. Hoy podemos decir que tenemos un diálogo permanente donde nosotros desarrollamos los proyectos y inmediatamente el transportista inicia los procedimientos en el ENRE y los tratamos de sacar con la mayor celeridad posible. Nosotros para que a veces se dice, bueno, en estos 20 años nosotros quisimos mostrar, no en obras marketineras, sino más bien en números. Y ahí vemos la evolución de la demanda en la provincia de Buenos Aires entre el año 2000 y el 2022. Y fíjense ustedes que hubo un 161% de megawatt que crecieron gracias a todo esto que estamos hablando. Es decir, a veces uno piensa, no, bueno, pero la discusión es tarifa, la discusión es... No, a veces la discusión es ponerse de acuerdo. La discusión es encontrar mecanismos de público-privado de encuentro y llevar adelante proyectos que realmente aporten a la evolución de la capacidad, por ejemplo, de transformación en la provincia de Buenos Aires, que estos son datos que gentilmente también hemos extraído de los medidores de SMEC del transportista que nos ha suministrado Pablo y su equipo. Y fíjense que nosotros 2.070 MVA instalados entre el 2000 y 2022 en la provincia de Buenos Aires, solo con un mecanismo que, digamos, acumula fondos, busca recursos de financiamiento, controla minuciosamente los recursos y los vuelca a todos los proyectos que el Estado, el FREVA y el transportista y el ente regulador nacional definen que son obras prioritarias. Así nosotros pudimos evolucionar también la red del transporte en 795 kilómetros, o sea, se incrementó la red de la provincia de Buenos Aires un 13%. En este momento hay proyectos absolutamente ambiciosos con la Secretaría de Energía que también articula el Estado Nacional con el Estado Provincial y el Fondo Fiduciario,
que nos permitió hacer este crecimiento en las redes de transporte. Fíjense que el 56% de esa instalación, para ser honestos, han sido aportados por el Fondo Fiduciario Nacional. Quiere decir que el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires también actuaron sobre la expansión del transporte, como lo decía Pablo. Después, quién es el aportante de la solución tiene que ver más con una política regulatoria, y nosotros somos un elemento de la política regulatoria, pero la política es una definición de Estado. En resumen de las inversiones realizadas por este instrumento, ahí los tienen en números. Nosotros volcamos al sistema 318 millones en 280 proyectos para beneficiar 10 millones de habitantes. Hemos instalado hemos ampliado 70 puestos de transformación existentes y hemos generado 12 estaciones transformadoras de 132 kV nuevas en la provincia de Buenos Aires. Todo articulado, es decir, nadie puede decir esto lo hizo el privado, esto lo hizo el público, esto hizo el sector cooperativo. Es decir, encontramos una herramienta de autorregulación, de autocomposición, la queremos hacer valer y soy el responsable de muchísimo esfuerzo metido en esto, en poderlo comunicar. Y bueno, obviamente el resumen de inversiones está aquí. Nosotros, el Foro Regional Eléctrico, hago un paréntesis. En principio, nosotros armamos el Fondo Fiduciario para expandir el sistema de transporte. Luego nos dimos cuenta que habían algunas cooperativas que estaban lejos del nodo de importación. Entonces, pensamos que eso quizás también deberíamos nosotros resolver su problema de abastecimiento y armamos un plan de subtransmisión. Luego después también, como los proyectos llegaban tarde, los proyectos de transporte, como tal cual lo manifestó Pablo, necesitamos asistir a determinadas regiones con generación distribuida, renovable. Armamos un mercado de energías renovables que ahora lo estamos transformando en energías renovables distribuidas. La presentación que vimos hoy en el Proingen muestra 20 millones de dólares incluidos en energías, en proyectos de distribución bajo energías renovables, en punta de líneas largas. La provincia de Buenos Aires es una zona muy dispersa, donde la tensión se cae en las líneas largas, y nosotros pusimos renovables en las puntas de las líneas para resolver la problemática de cooperativas rurales, donde si no, no tenían otra posibilidad de resolverlo. Y bueno, y acá está el mapa de obras, insisto, mapa de obras que con articulación público-privado con el Estado Nacional, con la Subsecretaría de Servicios Públicos, no sé si Santi está por ahí, que nos ayuda muchísimo también en este momento a llevar adelante los proyectos. Ahí ustedes van a ver que está 25 de mayo en 500 kV, está recién terminada la línea Henderson-Pehuajó Villegas en 132 kV, donde el Estado provincial tuvo que poner sus fondos. Hemos sido nosotros los que hemos recolectado y hemos aportado esos fondos al Estado provincial. Quiero ir rápido porque sé que los temas abundan. Acá tenemos principalmente unos ejemplos de las obras que nosotros estamos llevando adelante. La obra de 25 de mayo, que es la obra más importante. Esto formó parte de la apertura del gobernador Daniel Scioli, cuando asumió en su primer periodo de gobernación. Los está terminando, la Secretaría de Energía la está terminando en diciembre de este año. Y después tienen sus salidas en 132 kV, Chivilcoy y Abragado, se están terminando, creo que, no recuerdo los últimos reportes de la supervisión, pero creo que para diciembre, enero o febrero en su caso, se estarán entregando estas obras. Algunas otras obras destacadas, vamos a caminar la semana que viene en la estación transformadora Parque Industrial Tandil. Lo que ustedes tienen que entender, los que no son del sector, el transporte es la capacidad que todas las regiones tienen para crecer. Es decir, nosotros crecemos al ritmo de la energía que podemos, de la potencia que podemos traer, a las redes que alimentan la distribución en las que estamos. Es muy importante entender esto. Nosotros hemos desarrollado esta herramienta del sector de distribución porque entendemos que tanto los grandes usuarios como los generadores, como los distribuidores y como todo actor
del mercado eléctrico mayorista tiene la responsabilidad de expandir el sistema de transporte. No podemos esperar del Estado, tenemos que servirlos de herramientas, tenemos que servirlos de ideas y tenemos que administrar los recursos tarifarios en orden a las políticas que se definen en ese sentido. Tandil crecía, como creció Luján, como creció Chacabuco, como crece Pergamino, como crecen vastas zonas de la provincia de Buenos Aires, y la única manera de hacerlas crecer y aportar al crecimiento de las regiones es en mayor potencia a disposición de la demanda de la zona. En el caso particular, por ejemplo, de Ayacucho, estamos estamos haciendo una nueva estación transformadora de 132 kV, con 11 millones de dólares puestos ahí, proyectados, y con las líneas de salida, voy más rápido. Y obviamente estamos en San Nicolás y tenemos una de las obras más importantes de la región, donde se está emplazando la ET Norte. Ahí lo vi al ingeniero Martín, que está por ahí, lo queremos reconocer y agradecer que siempre nos visionó este tipo de proyectos cuando trabajaba en la empresa. Y el transportista que digamos hoy acá en la ciudad es muy importante su presencia. Tenemos que destabar un trámite en la ampliación de la Terramayo. Veo gente de Siderar acá, que es muy importante. Es un trámite que hay que destrabar administrativamente, y tenemos 2 bancos de 300 megavatios más para la industria y el polo industrial de la ciudad. Por eso se está trabajando muy bien en este momento, resolviendo, por ejemplo, la Etenor, todos estos proyectos que estoy mostrando yo, más este tipo de proyectos. Por eso tenemos que ser positivos en encontrar esos espacios de mejora que sí se pueden hacer, que sí podemos lograr, que nosotros que tenemos la información, que tenemos las habilidades, sí las podemos conseguir en unidad y en conglomerado con el resto de los sectores. Tenemos también Bahía Blanca en 132 kV. Decía Pablo que a Bahía Blanca estamos llegando a un punto de saturación, y nosotros como operadores en EDES, como operadores desde EDESA en Bahía Blanca, estamos impulsando estos últimos 2 proyectos de expansión, y obviamente las obras que tenemos proyectadas para el 23 y 24, con un agregado tarifario que seguramente va a ser aumentado o va a ser ajustado cuando se ajusten las tarifas. Tenemos una proyección que ahí la pueden ver, de 64 millones de dólares, y con articulación también, sin contar las obras que tiene el Plan Federal 1 y 2, que realmente son muy importantes, a las que nosotros también asistimos desde el FREVA, con todos los estudios eléctricos, con el aseguramiento de las tierras, con los permisos, con los flujos de carga, etcétera, etcétera. Y básicamente, para cerrar, les quiero contar también que como nos entusiasmamos esto de ser un organismo público-privado y de autorregulación, hemos creado el Instituto de Energía de la Provincia de Buenos Aires, precedente de UDEA, Usina para el Desarrollo Energético, desde ADERA, que la vimos en el CIDE la semana anterior. Y desde acá le damos capacitaciones a todos los empleados de las distribuidoras, pero fundamentalmente estamos trabajando con todo el apoyo que la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la provincia está llevando adelante sobre el descubrimiento de nuevos hidrocarburos, de recursos renovables, y inclusive estamos desarrollando la tecnicatura para todos los empleados de Luz y Fuerza, junto con el sindicato de Luz y Fuerza. Este espacio también lo compartimos con Luz y Fuerza, es tripartito. Podemos hacer, Fernando, hay un punto, me interesa preguntarte esto, porque uno lo que ve que es un denominador común en buena parte de la industria de energía, es que faltan jóvenes profesionales que realmente convocarlos de muy temprana edad al sector, digamos. Sí. ¿Cómo se renueva eso? ¿Cómo renovás los cuadros técnicos en un lugar como FREVA o en espacios públicos? O sea, uno lo que nota es que por ahí los jóvenes profesionales miran lo energético desde lo fósil y demás, y buscan otros horizontes. Sin embargo, este es un sector que tiene por delante la migración del mundo fósil a lo renovable, la digitalización, amplía la Argentina, o sea, es muy atractivo. Es muy bueno. Mira, yo creo que estamos frente a un cambio generacional en el sector distribución, y lo dirán Martín y Pablo en el resto de los segmentos. Increíblemente, los jóvenes empujan el cambio tecnológico. Es decir, lo que planteó el ingeniero Macera en la transformación digital, creo que ellos están empujando un cambio tecnológico. Nosotros les tenemos que dar pista. Es decir, tenemos que pensar en el desarrollo de capacidades que van a ser los que van a operar las redes
dentro de 10, 15 años adelante. El desarrollo tecnológico es tan importante como para decirte que lo que presentó Diego hoy, tan elocuente en materia de digitalización. Nosotros estamos pensando, los jóvenes ya quieren ver los medidores por celular. Es decir, el medidor mecánico ya no existe más. El joven quiere que doña Rosa pueda aprender a lavar ropa a las 2, 3 de la mañana. Hoy la tarifa residencial tiene una curva de carga fija, con lo cual, una curva de potencia fija, con lo cual nadie puede ahorrar energía prendiendo el lavarropa a las 2 de la mañana. Si tiene medición inteligente, si podemos inferir curvas de carga para medición residencial, si los podemos conectar al medidor para saber cómo viene consumiendo, vamos a tener eficiencia energética. Todo esto te puedo asegurar que lo empujan todos los chicos que están ingresando a las estructuras, a las organizaciones, y están pidiendo el Smart Grid, están pidiendo el telecomando, y créeme que lo único que tenemos que hacer nosotros es generar espacios de este tipo, donde básicamente lo que tenemos que hacer es apoyarlos en el crecimiento, reclutarlos y tratarlos de no generar tanto pesimismo. Es decir, creo que tenemos que empezar a ver lo que sí se puede hacer y no lo que no se puede hacer. Porque hay muchas cosas que se están haciendo. Siempre destaco la creatividad de Camesa. Vamos a destacar que la compañía administradora del despacho se ha adaptado a todos los contextos sabidos y por haber. También debe estar pensando en un cambio generacional Camesa. Y creo que básicamente nosotros lo estamos apoyando fundamentalmente, como te decía. Nosotros estamos estableciendo consultorías para todos jóvenes profesionales de las universidades. Estamos, por ejemplo, desarrollamos a los EBA, por ejemplo, le dimos el desarrollo del sistema de contabilidad regulatoria. Lo manejan todos jóvenes profesionales, 20 jóvenes profesionales nuevos, que lo único que hacen es ver todos nuestros planes de cuentas y controlar cómo estamos gastando los recursos tarifarios. La Tecnicatura, estamos desarrollando el centro de capacitación conjunto con el Luz y Fuerza, remodelando lo que fue el viejo centro de capacitación de la vieja SECBA. La estamos reconfigurando para poder hacer todos cursos de capacitación para energías renovables, para los 3 segmentos, generación, transporte y distribución, con celdas nuevas, con celdas de comando, con la nueva tecnología. Establecemos permanentemente contacto. Creo básicamente que la respuesta está dada en crearle espacios para el desarrollo. Y dejar a los jóvenes profesionales que se desarrollen y que traigan su nueva innovación. La motricidad eléctrica lo trajo un ingeniero de DEA al grupo y es él el que tiene la responsabilidad en el grupo de llevar adelante cómo vamos a hacer para potenciar la Ruta 2, para que la Ruta 2 tenga, junto con YPF Luz, la energía que tiene que tener para poder alimentar a los autos cuando vengan. Es decir, tenemos que pensar, cambiar la cabeza. Y en unidad, fundamentalmente en unidad, porque la ley 24065 nos dijo que éramos 4 segmentos diferentes, pero nunca dijo que no éramos un mismo sistema. Es decir, tenemos que volver a pensar como sistema. Ese es mi mensaje, Nico. Si no sé si me excedí un poco. Agradecerle a Fernando, que al igual que Martín Genesio, presidente y CEO de AES, y una de las principales 4 generadoras de la República Argentina, es nicoleño, Martín también, así que en algún punto de vuelta, decíamos, es importante hacer este evento en San Nicolás, en un polo metalúrgico, metamecánico. Cuando uno mira el desarrollo de energía en la Argentina, te das cuenta que no solamente está en lugar in situ, en el origen, sino que la cadena de valor arrastra a empresas que están en San Nicolás, están en el Gran Rosario. O sea, de alguna forma hay que empezar a tomar conciencia de esa visión federal. Así que, Martín, agradecerte. Tenés el cierre antes de darle lugar a la Secretaría de Energía, a tu favor. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hola, hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias al diario. Muchas gracias, Manuel, también. Para mí es un enorme placer estar de vuelta en mi ciudad, que quiero tanto. Es muy difícil siempre hablar después de Fernando, porque Fernando habla muy bien, pero bueno, voy a hacer el intento. Me toca hablar después de Fernando y antes que Flavia, con lo cual estoy en un rol bastante complejo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Creo que esto está andando mal, porque me quedan
No sé si se puede achicar un poco la imagen. las slides por la mitad. Yo voy a hacer una presentación muy breve porque sinceramente disfruto mucho más las charlas con Nicolás. Creo que ustedes también van a disfrutar mucho más, sobre todo porque Nicolás es una persona que suele hacer preguntas muy al hueso, muy incisiva, que a veces nos incomodan un poco, pero yo las disfruto bastante, con lo cual lo que yo voy a mostrar acá es algo muy breve, simplemente para que todos estemos en la misma línea respecto de lo que es el sistema de generación en el país y también contar un poco también muy breve respecto de lo que es la empresa en el país. El sistema de generación en Argentina es un sistema que tiene 43 gigavatios de capacidad instalada, o sea, 43.000 megas. Como dijo Pablo, esos 43.000 megas tienen una disponibilidad promedio de un 80%, con lo cual estamos hablando que la disponibilidad real en todo momento del sistema es de alrededor de 32.000 megas. Para que tengan en cuenta el pico de demanda que se suele dar alternativamente entre el día de mayor calor en enero y el día de mayor frío en julio, ronda alrededor de 26.000 megas, con lo cual, tal como comentaba también Carlos hoy, la discusión de si hay una suficiente capacidad de generación para cubrir la demanda en los picos es una discusión de la que no se escucha desde hace bastante tiempo, 7 u 8 años. Y eso es logro, creo yo, de la articulación público-privada y la articulación dentro del sistema. Como dijo Fernando, este es un sistema único, si bien tiene 4 subsegmentos, generación, transporte, distribución y grandes usuarios. Durante mucho tiempo ha habido una articulación muy enfocada en cubrir la crisis. Y eso llevó a lo que tenemos hoy, que es un sistema que, si bien no es el más eficiente del mundo, claramente puede ser muchísimo más eficiente de lo que es hoy, es un sistema que hoy cubre la demanda con creces, incluso al 80% de disponibilidad de la capacidad total que tiene instalada. De esos 43 gigas de capacidad instalada, el sistema está muy volcado a la generación térmica, ¿sí? Como vemos en la gráfica, aproximadamente un 60% de la capacidad instalada es capacidad de generación térmica. Generación térmica es usualmente con gas natural y en los inviernos algo de combustibles líquidos también. El resto es generación renovable entre generación hidráulica, generación renovable no convencional, eólica y solar mayormente, y generación nuclear también. Si me ayudan con la hoja, lo que yo quiero mostrar acá, si me pueden subir un poquito la hoja, que por alguna razón anda mal, ahí está. Un poquito más. Ahí está. Lo que quería mostrar acá es el crecimiento que han tenido las energías renovables no convencionales en los últimos 6-7 años. A partir del año 2015, previo a la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República, se votó una ley en el Congreso por unanimidad, no es menor, la famosa ley renovable, que definió una guía y un camino respecto a lo que se pensaba que el país tenía que transitar para desarrollar las energías renovables no convencionales en el país. Esa ley, que fue, como dije, aprobada en el Congreso previo a la asunción de Macri, se respetó durante todo el gobierno de Macri y se sigue respetando durante el gobierno actual, con lo cual es una ley que uno puede decir, digamos, tomando la definición que siempre se escucha de esto, es una ley de largo plazo, ¿sí? Es una ley de o es una política de Estado, o hay una política de Estado basada en esta ley, ¿sí? Hoy en día yo creo que la discusión ya está saldada, nadie en el país piensa que las energías renovables no convencionales no tienen que desarrollarse, y eso se ve. Yo creo que esto es una muy buena muestra, aunque los números son muy chiquitos y no sé si se ven tan bien, pero lo que sí se ve bien es que cuando hay una política pensada para el largo plazo, acordada entre los distintos partidos políticos y respetada con el correr de los años, los resultados se ven. Argentina pasó de tener prácticamente nada de energía renovable no convencional en el año 2014, apenas ese número 1 que aparece ahí, 1 teravatio hora en el año 2014, a tener hoy casi 13. O sea, multiplicó por 13, básicamente, la producción de energía renovable no convencional en 7 años. ¿Sí?
Nosotros, digamos, no estamos agregando en nuestra proyección hacia futuro mayor energía renovable no convencional, por lo que hablaba Pablo recién, ¿sí? Igualmente, esta es una proyección terriblemente pesimista, porque yo, escuchándolo a Pablo, tengo el optimismo y creo que el sistema de transporte se va a ampliar en los próximos años. Hoy, afortunadamente, tenemos una Secretaría de Energía con voluntad política de hacer eso. Creo que las primeras muestras que dio al trabajo que comentaba Pablo, desarrollado en Atera y presentado a la Secretaría de Energía, fueron muestras muy positivas en el sentido de tratar de sumar a ese trabajo y no criticar ese trabajo como se ha visto por ahí en los últimos años con otro tipo de administración. Por ende, no se queden con la proyección de que las energías renovables no convencionales no van a seguir creciendo. Yo creo que van a seguir creciendo. Ahora, es fundamental que las ampliaciones del sistema de transporte se hagan. Y para eso es fundamental que se siga haciendo el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Energía y desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que hace que, por lo menos a mis ojos, el optimismo fluya. Voy a pasar esta para ir un poco más rápido, sé que estamos muy cortos de tiempo, y a pasar directamente a mostrarles cuál es la relevancia de nuestra empresa. Como bien dijo Nicolás, nosotros somos una de las 4 empresas más grandes en materia de generación de energía eléctrica. Representamos el 9% de la capacidad instalada, de esos 43 gigas, y representamos el 8% de la generación total. O sea, en Argentina se generan, con esos 43 gigas de capacidad instalada, que en realidad son 32, 142.000 gigavatios hora al año. De esos 142 teravatios hora al año, o 142.000 gigavatios hora al año, el 8% es generado por AES. La compañía tiene si me ayudan un poquito por favor subiendo la slide, la compañía tiene esta configuración de activos en el país. Nosotros estamos presentes en 4 provincias. Tenemos plantas en la provincia de Salta, Termoandes, un ciclo combinado de 643 megas, ubicado en la provincia de Salta. También tenemos capacidad hidroeléctrica en Salta, sumando 112 megas. En la provincia de San Juan tenemos una central hidroeléctrica de 78 megas y una central térmica también muy chiquita, pero muy importante porque está en el medio de la ciudad de San Juan, con lo cual solemos salir en los diarios por lo bueno y por lo malo, porque está en el medio de la ciudad. Cuando la central falla salimos por lo malo, cuando no falla salimos por lo bueno, o no salimos tanto. En la provincia de Neuquén tenemos la central hidroeléctrica Alicura, que es una central muy grande, una de las más grandes del país, de 1050 megas, cuya concesión, y es una discusión actual que estamos teniendo, vence en agosto del año que viene, una concesión de 30 años que se dio en el año 1993. Todas las concesiones del Comahue, o casi todas, vencen el año que viene, y es una discusión que se viene y se está teniendo, de hecho, en el país hoy. También en la provincia de Neuquén tenemos el primer y único parque eólico de la provincia de Neuquén, un parque eólico grande de 100 megas, que terminamos de construir a fines del año 2020. Fue construido durante el proceso de la pandemia, bastante complejo. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos 3 plantas, Paraná, en esta ciudad, la central térmica San Nicolás, en el mismo sitio, también en esta ciudad. Entre los dos suman alrededor de 1.600 megavatios de capacidad instalada. San Nicolás tiene el orgullo de tener una de las centrales más grandes del país y sin duda la más versátil, porque es una central que hoy puede quemar absolutamente todos los combustibles. Quema carbón, pero también quema gasoil, quema fuel oil, quema biodiesel, quema gas, y tiene todas las tecnologías adentro también. Es una central que tiene unidades turbovapor de la década del 50, de la década del 70, de la década del 80, tiene un ciclo combinado bastante moderno de los años 2000, y también tiene un banco de baterías que es único en el país, de 16 megavatios de capacidad, que nosotros trajimos al país para tratar de entender de qué manera los sistemas de almacenamiento podían, digamos, contactarse con el sistema de generación actual, vincularse con el sistema de generación actual que tiene el país, y esa es tecnología actual, ¿sí? Con lo cual esta es una ciudad y una planta que tiene todas las tecnologías, y es muy importante. Y finalmente tenemos al sur de la provincia de Buenos Aires el Parque Eólico Vientos Bonaerenses, también de 100 megavatios, que tiene contratos con demanda privada y también fue construido durante la actual administración. Esto lo voy a pasar rápidamente. Si me ayudan con esto, gracias. No sé dónde está el que me ayuda, pero muchas gracias, me está ayudando muy bien. Nosotros estamos desarrollando otros proyectos eólicos en el país.
Estamos permanentemente desarrollando proyectos eólicos y solares. Tenemos muy avanzado 4 proyectos. De hecho, hoy anuncio acá, como una primicia, digamos, por si hay algún medio, Nicolás está, que vamos a construir, vamos a empezar la construcción ya mismo del Parque Eólico Vientos Bonaerenses 3. Es un parque de 53 megavatios de capacidad, dice 50, pero es de 53. También en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo vamos a arrancar ahora. Y tenemos en carpeta, una vez terminado este parque eólico, seguir invirtiendo en energías renovables no convencionales. Este parque eólico de 53 megas que vamos a empezar a construir ya mismo, es un parque eólico que va a dar alrededor de 1000 puestos de trabajo en el sur de la provincia de Buenos Aires y tiene una inversión total de aproximadamente 100 millones de dólares. Digo esto también tomando un poco las palabras de Fernando, que para mí son cruciales. Hay que mirar un poco las cosas con optimismo también, ¿no? O sea, se están haciendo muchas cosas en el país y creo que hay que darlas a conocer con mayor optimismo. Yo siempre digo lo mismo, con esto termino. Si uno deja afuera los países como China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Dejemos afuera esos 3 países, a mí me cuesta pensar, y creo que no hay, definitivamente, por ahí ustedes piensan en alguno y me pueden corregir, pero sinceramente yo creo que no hay otro país en el mundo que tenga el potencial energético que tiene el nuestro. Argentina tiene uno de los mayores potenciales del mundo en materia de energía eólica y energía solar. Eólica en el sur, solar en el norte. Es la segunda reserva mundial de litio, que obviamente el litio se usa para almacenamiento energético, con lo cual puede ponerse dentro del subsistema energético también. Tiene la segunda reserva mayor del mundo en materia de shale gas y la cuarta en shale oil, en Vaca Muerta. Tiene una de las mayores reservas convencionales también en el Golfo San Jorge de producción de oil and gas. Tiene, producto de del gran potencial que hay en eólico y solar, tiene un enorme potencial, también uno de los mayores del mundo en materia de hidrógeno. Si uno suma todo, a mí me cuesta pensar en un país que tenga tanto potencial en tantos subsectores. Digamos, si yo sumo los subsectores y tengo el sector energético, me cuesta creer o pensar en un país fuera de Rusia, Estados Unidos y China que tenga el potencial que nosotros tenemos. Y encima es federal, es un potencial federal, no es un potencial ubicado solamente en Neuquén, en Vaca Muerta. Tenemos potencial en todo el país, con lo cual esto realmente, si sabemos aprovecharlo, si sabemos desarrollarlo, si nos ponemos de acuerdo, como nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cuestiones ya, por eso yo soy optimista, porque esto ya pasó, nos pusimos de acuerdo con lo renovable no convencional, eólico y solar, nos pusimos de acuerdo con Vaca Muerta. Vaca Muerta está en niveles de récord de producción. Y eso es real, está en niveles de récord de producción y hoy en día no hay ninguna persona en el país, me animo a decir, que no crea, piense o diga que Vaca Muerta tiene que desarrollarse a su máximo potencial. Eso ya es una política de Estado, estamos todos de acuerdo. Entonces digo, si nos empezamos a poner de acuerdo en todo lo que yo nombré recién, cómo desarrollar ese enorme potencial que tenemos, claramente yo soy optimista respecto del futuro, porque además tomando de que el potencial es federal, Argentina puede ser una fuente inagotable de fuentes de trabajo, valga la redundancia, en el cortísimo plazo. Y también esto puede dar vuelta a la matriz exportadora del país y puede dar vuelta a la matriz macroeconómica del país en un cortísimo plazo también. Lo hemos visto en otros países que han desarrollado solamente una parte de todas las cosas que yo nombré recién, ¿no? Totalmente. De hecho, por ahí Estados Unidos empezó a exportar LNG, gas natural licuado, en 2015-2016. Y hoy es el mayor exportador de gas del planeta. Digamos. Estados Unidos en el 2013 era el mayor importador de petróleo del planeta y hoy es el mayor exportador en 10 años. 10 años, a partir de los yacimientos Shell que ellos tienen allá. Exacto. Martín, para correr un poco y dejarle el cierre a la secretaria, digamos, me gustaría que expliques un poco cómo funciona el mercado Mater hoy, el mercado a término entre renovables, porque la verdad, uno te ve a las puertas de avanzar un nuevo proyecto de inversión y es un proyecto de inversión que por ahí se concreta sin intermediación estatal, directamente vendiendo la energía a alguna industria. ¿Por qué no contás un poco? Porque no sé cuántos conocen en detalle cómo funciona el mercado. El mercado Mater es un mercado que se creó en el año 2016 y acá también creo que vale la pena repetir que también se está transformando en una política de Estado. Se creó con un gobierno en el 2016, se mantuvo durante este gobierno y hoy en día es uno de los mercados que mayor cantidad de inversión está absorbiendo dentro del sistema eléctrico. El mercado Mater es un mercado que lo que hace, está basado en una regulación que lo que hace es permitir la contratación de energía eléctrica entre oferentes privados y demandantes privados, enfocado pura y exclusivamente en energía renovable no convencional.
Ejemplo, un parque eólico, un parque solar, nosotros lo construimos, lo operamos y lo contratamos con demanda privada, con industrias, ¿sí? Con muchos de ustedes. Entonces, tenemos en ese lugar una regulación que te permite contratarte con demanda privada. Esos contratos usualmente son de largo plazo, con lo cual te dan previsibilidad y esa previsibilidad te permite buscar financiamiento para invertir. Aunque ustedes no lo crean, hay financiamiento para invertir en este tipo de proyectos. Argentina tiene desbalances financieros, claramente, que hay que resolver, pero en esos desbalances se encuentran nichos de financiamiento para proyectos de este estilo, proyectos relativamente seguros, donde uno tiene un flujo de fondos de largo plazo ya establecido, producto del contrato que tiene con un cliente privado. Y también relativamente seguro porque es un mercado que se ha mantenido en los últimos 6 años con cambio de gobierno en el medio, con tremendas crisis en el medio, y sin embargo el mercado sigue estando, con lo cual hoy los financiadores de este tipo de proyectos confían en este mercado. Entonces, ¿qué pasa? En este mercado lo difícil es encontrar capacidad de transporte, por lo que contaba Pablo, por lo que contaba también Fernando. No hay capacidad de transporte suficiente para absorber toda la posibilidad de oferta o de inversión que hoy en día tenemos en el mercado. Entonces lo que sucede es que Camesa cada 3 meses licita capacidad de transporte, licita lugar en el sistema de transporte y todos los generadores que queremos participar ofertamos dinero a cambio de obtener un lugar en la capacidad de transporte. Digo esto para poner un ejemplo. En la última licitación, Camesa licitó 100 megavatios, nada más. O sea, ese es todo el lugar que había. Se presentaron proyectos por 2.500. O sea, imagínense la inversión que habría en este sector si hubiese más lugar en la capacidad de transporte. Pero, en paralelo, y es lo que vamos a hacer nosotros con este proyecto, tal vez mostrando un nuevo camino, vamos a invertir igual y vamos a construir el proyecto sin tener el acceso garantizado. Lo que vamos a hacer es ir a lo que comúnmente se llama y técnicamente en el mercado, ir a curtailment, o sea, ir a corte. Nosotros tomamos el riesgo, al no tener un acceso garantizado, construimos igual el proyecto, lo conectamos, y si luego hay un exceso de oferta, producto de que hay mucho viento, ¿sí? Hay un exceso de oferta, al primero que le cortan la generación de esa oferta es a nosotros porque no tenemos ese lugar garantizado. Bueno, hoy en día las empresas estamos empezando a tomar ese riesgo, que básicamente es un riesgo que se toma en todos los mercados del mundo. Acá es como que con una visión negativa nos enfocamos en conseguir el lugar garantizado en un 100% porque si no, no voy a conseguir el financiamiento, y nosotros estamos empezando a ver que eso no es tan así y lo vamos a hacer. Vamos a tratar de probar de que eso es factible. Igualmente, obviamente, se necesitan las ampliaciones de transporte. Los números que acabo de dar creo que son elocuentes, ¿no? Si tuviéramos más lugar en el sistema de transporte, el sistema de energías renovables no convencionales atraerían miles de millones de dólares de inversión en el cortísimo plazo. La verdad que es interesante escucharte porque uno imagina una organización, una empresa que mira un montón de variables y de repente dice, bueno, ¿dónde está la ventana de oportunidad para poder hacer un proyecto de este tipo? Para mí es un ejercicio que se hace, Fernando contaba el ejemplo de Freva, Pablo de Transener y el tuyo en este caso, y decís, bueno, hay un trabajo silencioso que hace la industria que ahí se genera valor, digamos. O sea, hay un valor que si el contexto fuese otro y si la infraestructura fuese más potente, ahí se despejaría y podría incrementar a una velocidad seguramente 2, 3, 4 veces la que vas hoy. Déjame hacerte una última consulta, Martín, y le damos luego el cierre a Fernando Curas, director del Diario Norte, y a Flavia Rollón, secretaria de Energía. ¿Ves algún esquema para poder empezar en el reemplazo de máquinas tal vez ineficientes por máquinas, por proyectos de este tipo? Siempre se discute en la industria 4.000, 5.000, 7.000 megas que hoy están delimitados y se podrían reemplazar. ¿Crees que con este esquema se puede ir purgando el parque de generación por proyectos más eficientes? Yo creo que sí, también creo que falta hacer mucho, ¿no? O sea, yo creo que la transición energética no es algo que estamos esperando que ocurra, como pasaba hace algunos años atrás, para los que somos más viejos. Es algo que ya está, ¿sí? O sea, la transición energética está sucediendo y Argentina tiene que jugar un rol preponderante ahí por todo lo que comentaba antes. O sea, Argentina está con los activos y las potencialidades correctas y exactas para el momento que el mundo está viviendo respecto de la transición energética. En ese sentido, yo soy de los que creen que todas las ineficiencias en generación se van a terminar resolviendo con capacidad que venga de la transición. Me refiero a proyectos renovables no convencionales con almacenamiento, ¿sí? Y tal vez alguna que otra central hidroeléctrica y tal vez algo de nuclear también.
como dije, creo que falta mucho por hacer, pero también creo que se está haciendo. O sea, todas estas discusiones que estamos teniendo, todas las inversiones que hubo en los últimos años en este tema puntual, el banco de baterías que trajimos a la Central San Nicolás nosotros y que hay muchas otras empresas que también quieren traer, son ejemplos concretos de que las discusiones se están teniendo. Esto lleva tiempo también. O sea, nosotros, tomando un poco la palabra de Carlos también, no vamos a ver de un lunes para un martes cambios absolutamente radicales, ¿sí?, que signifiquen que esto se acelere de una manera tremenda. Sí hacerlo rápido, como dijimos antes, porque estos cambios suceden en 10 años, pero no suceden en una semana, ¿no? Yo creo que estamos en los inicios de eso que vos decías, Nicolás, del reemplazo de las ineficiencias por toda esta capacidad y toda esta nueva tecnología que está entrando en el sistema y que creo que va a seguir entrando. Agradecerte, Martín, la verdad que a los tres, súper interesante. Me quedé con ganas de hacer más preguntas, pero bueno, vamos a encarar el cierre. De mi parte, solamente agradecer de vuelta la invitación del Diario Norte. Pensar fuera de la caja como implica hacer este evento es difícil. A veces lo más fácil es tener una postura conservadora y no hacer eventos como este tipo, porque el riesgo de que haya que ajustar cosas como vieron suceden. Así que bueno, agradecerle a Fernando Curas de vuelta y despedir a los tres speakers de recién.